5, tercera Lidia Rodríguez 16-19-24. Bueno, pues ya está, hasta aquí el Campeonato de España. Esto es lo último que nos queda, el 4x400 por equipos, por clubes en categoría femenina. Hemos visto a las Playas de Castellón ganar en categoría masculina. Vamos a ver qué ocurre con la última prueba de esta edición número 94 del Campeonato de España. Para el Piélagos y en el ECMA con Paula Martínez, Celia Martínez, Alba Pardo, Carolina García. Playas de Castellón en la calle 3, en la 4 el L'Hospitalet, en el 5 el Cataluña, en el 6 el Valencia de Reymar. El Maratón va a correr por la calle 7 y el Simple Scorpio por la calle 8. Elian Pérez, la Natalie Sotomayor, Olga Ortega e Indira Terrero en el Valencia de Reymar. Verdad que tenemos gran aspirante a medalla de oro. Nombres ilustres. Equipazo del Valencia de Reymar. Listas. Arranca ya la última carrera de este Campeonato de España de atletismo. Nuria Tío por el Manresa en la calle 1, Paula Martínez por el Linel ECMA en la calle 2, Teresa Torres por el Playas de Castellón en la calle 3, Ogidia Ogi por el L'Hospitalet, Sara Dorda por el Cataluña, Laura Natalie Sotomayor por el Valencia de Reymar, Carolina Pacheco por el Maratón y Geraxane Usía por el Simple Scorpio. Están corriendo la primera posta de este 4x400, cada una por su calle, a la que entreguen el testigo y las segundas relevistas hagan la curva ya, todas a la calle libre. Y vamos a ver, porque está peleando y mucho el Simple Scorpio por la calle 8, de la mano de Geraxane Usía. Y ahí está Laura Natalie Sotomayor, que va a entregar en primera posición. La campeona de 400 vallas. Ahí está entregando, pasando el testigo a Elian Pérez. Vaya apuesta que ha realizado Laura Sotomayor. Yo creo que van a buscar una gran marca porque... Las otras están muy destacadas ya, ¿eh? Sí, además... Ahora llegan a la calle libre con Elian Pérez en cabeza. Y saltan Olga Ortega e Indira Terrero. Casi nada. Equipazo y van a buscar un gran registro, por supuesto. Alba Gallardo está corriendo por el Manresa, Celia Martínez por el ECMA, Laura Valdés por el Playas de Castellón, Sonia Nassarre por el L'Hospitalet, Zoyana Ombos por el Cataluña, Elian Pérez, lo dicho, por el Valencia de Reymar, Carlota Serrano por el Maratón y Elisa Cortés por el Simple Scorpio. Y ahí está Elian Pérez a punto de entregar el testigo a Olga Ortega para que haga la tercera posta al relevo del Playas del Valencia de Reymar. Siempre las confundo. Valencia de Reymar en cabeza. Tercera posta de este relevo ya del 4x400 con el Valencia de Reymar muy destacado. Ahora corre Olga Ortega. Subcampeona de 400 vallas. Ahí la tenemos. En segunda posición tenemos al atleta del Cataluña, a Dara Barril. Olga Ortega, la atleta que está corriendo ahora por el Valencia de Reymar. Mientras por delante Olga Ortega está completando la tercera posta de este relevo de 4x400 por clubes para darle el testigo a Indira Terrero. Ahí la tenemos. Olga Ortega que va a entregar a Indira Terrero. Ahí está Olga Ortega entregando a Indira Terrero. Empiezan los últimos 400 metros de este Campeonato de España de Alcobendas 2014. Ahí está Indira Terrero lanzada para darle la victoria al Valencia de Reymar, para confirmar ese triunfo del club valenciano. Por detrás Irene Bonilla corriendo por el Cataluña, buscando asegurar esa segunda posición para su club, mientras por delante Indira Terrero está completando el último 400 para el Valencia de Reymar. Y con esta prueba se va a acabar estos Campeonatos de España en su edición número 94. Vamos a ver cómo paran el crono, la lucha por la segunda posición. La atleta del Maratón, Laura Bueno, para darle su club la segunda posición, ha ganado Indira Terrero 3:40.83. Una buena marca, quizás esperábamos algo parecido a los chicos del récord de los campeonatos. Alegría para las chicas del Maratón, porque Laura Bueno con un...